Digamos que las películas para mí nacen casi siempre de varios deseos a la vez que finalmente se mezclan, ¿no? Se pueden mezclar, eran las ganas el deseo de seguir trabajando con Itxaso Arana y Vito Sanz, que son dos actores amigos muy cercanos que admiro mucho, con los que ya venía trabajando. Luego también como las ganas o el deseo de partir de una premisa de comedia y más precisamente de una idea que en realidad era una frase, una especie de ocurrencia que me había lanzado mi padre hace muchos años, que consiste en este ideal de que hay que celebrar las separaciones y no las uniones. O sea, sí y no, ¿no? Porque siempre digo que aunque partimos de cosas que nos han podido pasar, a veces de cosas que nos gustaría que nos pasaran o cosas que tenemos miedo de que nos pasen, en todo caso, para mí siempre se convierte en otra cosa, ¿no? O sea, creo que nunca estamos filmando lo vivido, sino que estamos construyendo algo nuevo a partir de algo que puede estar cerca, ¿no? Pero en el momento en que ponemos la cámara y hacemos un encuadre y hemos elegido un montón de pequeños elementos, ¿no? Que es en lo que consiste dirigir una película, lo que haces es crear una nueva realidad, aunque hayas partido de algo vivido. Sí, sí, es algo que ya había hecho con Itxaso, con la actriz, en una película anterior, en Eva Onut. Ella participó en la escritura del guión y ahí es donde me doy cuenta que algo que yo ya sentía, ¿no? Desde mucho antes, que es que los actores hacen una forma de escritura, ¿no? Cuando trabajan delante de la cámara, con sus cuerpos, con todo lo que aportan siempre de manera natural. Pero si además los implicas, si encuentras actores que tienen la capacidad de escribir y que tienen también las ganas y la generosidad de participar en la película más allá de su personaje, esto finalmente es maravilloso para un director, ¿no? Porque tienes un verdadero cómplice al otro lado de la cámara que está pensando en la película de una manera mucho más profunda, ¿no? Y más precisa, más allá de su personaje, ¿no? Sí, sí, o sea, para mí yo intento hacer las películas, digamos que las películas nacen no de una, o sea, de una mezcla, como decía, de cosas, ¿no? Entonces hay las lecturas, los libros, las relaciones que tenemos, las relaciones de amor que tengo con las personas con las que trabajo, ¿no? O sea, como que todo para mí forma parte de lo mismo, es un poco indistinguible, ¿no? O sea, que al final pienso que hago películas con los amigos, con las personas que quiero, con los libros que leo y que admiro, y lo mismo con los espacios, con la música, con otras muchas cosas, ¿no? Digamos. Es que son cosas que yo no las intelectualizo tanto, para mí son, surgen de una manera un poco intuitiva, natural, y es la consecuencia ya, en este caso esta película es también un poco la consecuencia de ya muchos años haciendo películas, o unos cuantos años, y de sentir así las cosas finalmente, ¿no? Que hay una confusión en mi propia vida entre mi trabajo, para mí esto es muy evidente, ¿no? Esta confusión, ¿no? Que a veces es divertida y a veces es compleja, ¿no? Entre mi trabajo y mi propia vida, ¿no? Y que realmente no las distingo, ¿no? Siento que el cine forma parte de mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto y probablemente cuando sueño también, ¿no? Sí, claro, sí, para mí era importante intentar transmitir al espectador bueno, este sentimiento que tengo yo, que decía antes, ¿no? Incluso esta confusión entre el cine y la vida. Era consciente de que quizás podía ser un poco chocante en un primer momento para el espectador, pero que finalmente confío en que el espectador lo toma como con la misma naturalidad con la que lo tomamos nosotros, ¿no? O sea, que acaba aceptando ese juego que propone la película, que tiene algo de inverosímil, pero finalmente quizás es más verdadero que otra cosa, ¿no? Que cuando en otras películas nos muestran el rodaje de una manera más o menos como meta cinematográfica, ¿no?
Sí, sí, para mí era como, digamos que era algo esencial desde el primer momento que decidimos hacer esta película a partir de esta idea suya, de mi padre. Para mí era, bueno, quizás como digamos, sí, el deseo más grande era en realidad filmarle a él, ¿no? Construir un espacio para él dentro de la película donde nos sintiéramos a gusto, tanto él como yo. Y sí, es algo de lo que, bueno, que me apetecía mucho, sí, filmar a mi padre desde el primer momento, ¿no? Fíjate, no lo creo, porque Eva Unut es un personaje mucho más dulce, quizás, más abierto, ¿no? Es como un personaje que se entrega durante un verano a su propia ciudad de una manera como casi naif, ¿no? Y en cambio aquí tenemos un personaje, Alejandra, que es más bien cerrado, que es un personaje que tiene una cierta dureza que me resulta también muy cómica y cercano, y que finalmente es un personaje que me parece muy cercano a mí, muy comprensible, que yo creo poder entender. Y quizás el personaje de Eva en Agosto estaba más cerca a lo mejor de Itxaso, ¿no? De una cierta manera de Itxaso con quien escribía el guión, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Pero sí que construyendo esta película nos dábamos cuenta, siguiendo la lógica de esas comedias clásicas de Remarriage, ¿no? Del Hollywood clásico, que es verdad que a veces una separación, si la miramos en el sentido más positivo, no deja de ser una crisis, ¿no? Es una puesta en situación de una crisis, y a veces esa crisis, esa puesta en situación puede derivar en una nueva reformulación, ¿no? Puede convertirse en, no siempre es así, pero en estas películas en las que nos inspiramos casi siempre es así, ¿no? Y entonces esto ha sido un modelo interesante para nosotros, ¿no? Como ver la separación como la posibilidad de un final que también es un principio, ¿no? Eso es bonito, ¿no? Pensar que nunca se llega a un final, que siempre vas hacia un principio. Sí, también de una manera instintiva acabamos repitiendo muchas veces los mismos lugares de la misma ciudad en la que vivimos, que es Madrid, y casi siempre un Madrid muy, digamos, concentrado, muy constreñido, ¿no? A unas pocas calles, ¿no? Digamos, de este barrio antiguo, ¿no? De nuestra ciudad, y me gusta mucho, me da mucho placer repetir en estos mismos espacios, ¿no? Como filmar y darles... Sí, hay algo que siempre va con, digamos, la ciudad o los espacios siempre cuentan algo, ¿no? Siempre acaban siendo personajes y siempre dicen algo de los personajes, ¿no? Y para mí eso instintivamente también, quizá porque me gusta verlo como espectador cuando veo películas de otros cineastas que me gusta reconocer ciertos ambientes, ¿no? Las ciudades, incluso de ciudades que yo no conozco, no voy a conocer nunca, pero siento que puedo conocer o reconocer gracias a las películas, ¿no?